Bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién las vino a hablar? Nuestro pastor, porque así se cumple la escritura que está en Ezequiel, en el capítulo 34 del 8 al 11. Yo mismo pastorearé mis ovejas, dice el Señor. Muy importante que ahora los miércoles tenemos la oportunidad de congregarnos en todas partes del mundo por este medio. Aquí estamos todos los benditos y benditas de Dios y todos los que nos ven por este medio en cualquier parte del mundo. Saludos a nuestros hermanos en China, en Rusia, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo que se encuentre. La mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a su lado. Recibo que Dios lleva sanidad a los enfermos, prosperidad a los pobres, ayuda al desamparado, protección y cuidado a la viuda, al huérfano y al menesteroso. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Hoy vamos a hablar de una gran bendición. Así se llama el título. Recuerden que pueden buscar un cuaderno. Tienen un cuaderno y un bolígrafo con su Biblia. ¿Qué va a acontecer? Que ustedes, gracias a Dios por ti, ustedes van a colocar el título y van a colocar cada cita bíblica que van a ir oyendo. Luego, en su tiempo libre, ustedes van a colocar el título, colocan la primera cita bíblica y la van a transcribir de la Biblia al cuaderno. Al finalizar el cuaderno tendrán un librito. Ya no va a ser un cuaderno, será un librito. Y ese librito se los ha dado nada más y nada menos que el ángel del librito, por el Espíritu Santo de Dios. Y será dulce en la boca como la miel, pero amargará vuestro vientre. ¿Y cómo es eso? Que cuando tú lo hablas a otros, como ya tú lo entiendes y llegas a comprenderlo, entonces los otros les va a agradar lo que les estás diciendo. Pero luego cuando tú ves que no lo llevan a cabo, que no es por la obra de la fe que andan, entonces eso te amarga, eso te entristece. Pero recordemos que primeramente es dulce como la miel, así que hay que seguir insistiendo en llevando todo el consejo de Dios. Hoy hablaremos de una gran bendición. Recordemos que la palabra bendición significa felicidad, o sea, una gran felicidad. ¿Y cómo llega esta gran felicidad? Bueno, llega a través de todo el conocimiento del Evangelio, de la gracia de Dios. Muchas personas están en muchas congregaciones, pero la verdad es que están falta de conocimiento. A pesar de que van cada semana a congregarse, están falta de conocimiento. Por ejemplo, el Dios te bendiga. Es una palabra que se usa como que ojalá algún día Dios se acuerde de mí para bendecirme. El Señor ya nos bendijo. ¿Y cómo es esto? Bueno, que todo lo que te rodea es una gran bendición. Pero la bendición más grande es la que trajo Cristo. La que nos muestra, la que nos enseña a través del camino, la verdad y la vida que es Él. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Cristo. Para eso, todo el mundo sabe eso. Pero el asunto es cómo comprender la verdad de Cristo. Bueno, por su ejemplo y por su proceder. Porque Cristo simplemente es el ejemplo nuestro para que nosotros
procedamos igual que Cristo procedió, y así nosotros podamos tener un hilo espiritual con Dios, no un rollo espiritual, sino un hilo espiritual. Mira la diferencia. Entonces, muy importante, aquí más que todo en Venezuela se utiliza mucho el Dios te bendiga, por eso lo trajeron los curas, los sacerdotes. Eso viene del libro. De hecho, tú le preguntas a los padres, a los papás humanos, y a los sacerdotes muchas veces ni siquiera saben de dónde viene el Dios te bendiga y te guarde. De dónde viene, y no lo saben. No lo saben. En el libro de Números, en el capítulo 6, del 22 al 24, el Señor Dios Todopoderoso le dijo a Moisés, que Moisés le dijera a Aarón, y que Aarón le dijera a los hijos de Israel, Aarón porque eran los sacerdotes levíticos, tenían potestad de parte de Dios para decirle a los hijos de Israel, Dios te bendiga y te guarde. Entonces era una visión. Andrea Arellano te invita. Entonces, hasta que llegara el sumo sacerdote de Dios, el cual es Cristo. Este venía a bendecir toda la familia de la tierra. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Primero fue por la fe, luego fue por el pacto de la circuncisión. Pero entró primero en vigencia el pacto de la circuncisión y luego ahora andamos por medio de la fe, que es la que justifica al hombre. ¿Cómo entendemos esto entonces? Mira cómo lo explica Pedro, porque las buenas noticias que traía el apóstol Pedro primeramente era para Israel, porque Israel no creía en Cristo de Nazaret. De hecho, por eso lo llevan a la cruz del Calvario y lo terminan desviviendo. ¿Por qué? Porque simplemente para ellos era un pecador más. Mira cómo dice en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 3, 22 al 26. Habla Pedro y escribió Lucas, gracias a Dios por ti. Dice, porque Moisés dijo, es muy importante que ustedes vean aquí por el oído la palabra Moisés. No lo dijo cualquiera, lo dijo Moisés, y Pedro lo está repitiendo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. En todas las cosas que os hable, y toda alma, o sea, hablando del cuerpo, del alma viviente, y toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo, será quitada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Cuáles días? Los días de Cristo. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestro Padre, diciendo a Abraham, en tu simiente, no dice en las simientes, sino en tu simiente, hablando de una sola, serán benditas todas las familias de la tierra. Mira, allá se decía, los sacerdotes de Israel dicen, Dios te bendiga y te guarde. El sacerdote que viene según el orden de Melquisedec, el mero, el padre de todos los sacerdotes, dice lo siguiente, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea, que Cristo es el camino, la verdad y la vida.
el ejemplo a seguir para que seamos transformados, seamos trasladados del mundo de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Muy importante eso. O sea que la bendición que nos trae Cristo es ser el ejemplo que nosotros debemos seguir para que nos apartemos del mal y empecemos a vivir por su bendición. ¿Y cuál es la bendición? Mira cómo está escrito en Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 9. Gálatas, capítulo 3, versículo 9. Dice el amado apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol de la gracia. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. No dice van a ser, o Dios tal vez te bendiga algún día. No dice, los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham creyó y en nosotros les es contada su justicia. Por eso clamamos Abba Padre. El saber esto es una gran bendición. Muy importante que nosotros debemos comprender que el amado apóstol Pablo fue subido al paraíso donde vio y oyó toda la voluntad del consejo de Dios, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Por eso, para nosotros es muy importante prestarle mucha atención a las escrituras del amado apóstol Pablo. No solamente en las 14 cartas que tiene en las Sagradas Escrituras o en el Nuevo Testamento, sino mucho más en esa carta que él escribió a la Odisea y que usted puede también conseguirla por medio del internet. Así que gracias a Dios por esas grandes bendiciones. Una gran bendición. ¿Dónde están los benditos de Dios? Me pregunto yo. Si usted se considera un bendito, una bendita de Dios, diga entonces, heme aquí, como yo le digo al Señor. Porque, ¿dónde están los benditos de Dios? Heme aquí. Heme aquí, Señor. Yo soy un bendito de Dios. Hermano, pero y la tribulación, y la angustia, y el hambre, y la desesperación. Mira, ¿sabe qué es importante comprender? Que nosotros no somos el carapacho, muy bello por cierto, que Dios nos dio. Pero nosotros no somos el carapacho, sino un espíritu justo, hecho perfecto, que está dentro de nosotros. Quien se enferma, quien padece, el cuerpo, lo siente el espíritu. Pero yo no soy el cuerpo, yo soy el espíritu. Y si todavía llegara la muerte, espíritu, y si todavía llegara la muerte para sacar el espíritu, o si todavía llegara la separación del espíritu y la carne, mi espíritu no muere. Mi espíritu regresa a Dios que lo dio. Es eterno, mientras que la carne es perpetua, es mientras que exista en el planeta. Pero el espíritu es para siempre. Y eso es lo divino, lo hermoso de esta gran bendición, la gracia de Dios. Cuando nosotros en verdad nos metemos eso en la cabeza y comemos eso y vivimos por eso, las preocupaciones son menos. Porque ¿qué es preocupación? Es ocuparnos de algo que ni siquiera ha pasado y que de pronto no va a pasar. Eso es una preocupación. Pero las ocupaciones de las debilidades de la carne, cuando somos débiles, sabemos que en Cristo somos fuertes. Y eso es grandioso conocerlo, porque lo conocemos a través del Evangelio de nuestra salvación, el Evangelio de la gracia de Dios. Por ello clamamos, Abba Padre. Feliz día bendecido. Y cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor. Brillando
Mira, cuando tú brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién te la vino a hablar? Dios, porque nosotros los ministros de Dios simplemente somos una corneta, un vocero. La palabra no es mía, sino del que me envió. Por eso es muy importante el cuaderno y el bolígrafo, porque cuando tú vas a transcribirla de la Biblia al cuaderno, entonces resulta que te está quedando aquí y aquí. Y eso es maravilloso, porque cada vez que la transcribe, tú dices, esto no lo dice el bendecido, lo dice el pastor, lo dice el Señor. Y cuando sabemos que es el Señor el que lo está mandando, entonces llegamos a comprender que cuando no obedecemos, no estamos desobedeciendo al bendecido, al ministro, sino que no estamos obedeciendo a Dios, nuestro pastor, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ve? Entonces, muy importante la transcripción, muy importante tomar el apunte. ¿Sabía usted que antes de conocer el verdadero evangelio, porque hay uno que es falso y uno verdadero, antes de conocer el verdadero evangelio, usted no era realmente feliz? ¿Y por qué no era realmente feliz? Imagínate tú yendo a una congregación donde te llamen pecador y donde te condenen a un infierno porque creen en el diablo. Así hayas ido a la iglesia, no podías ser feliz porque no estabas bendecido. Es imposible. Hay una incongruencia ahí. Ahora bien, si vamos a una donde te enseñan a adorar imágenes y te alejan más del Señor, llega un momento que hay un peligro muy grande ahí, porque llega un momento a que puedes recurrir aún hasta los brujos, porque ya estás creyendo en las imágenes. Y de creer en las imágenes a creerle a un brujo hay un paso muy pequeño. Entonces terminas también desobedeciéndote o alejándote más bien de Dios. Mira qué tremendo. Así que, estando nosotros anteriormente en estas congregaciones, terminábamos no siendo felices. Y no podíamos ser felices porque no estábamos bendecidos. Así que muchos de ustedes, ¿sabían usted que antes de conocer el verdadero evangelio, usted realmente no era feliz? No está solo en la sonrisa de los labios la felicidad, sino en la aceptación de la voluntad del Padre, Creador, Dios Todopoderoso. Ahí está la verdadera felicidad. El Señor, en los días de su carne, oró al Padre para que pasara su copa amarga, que la pasara de Él. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? Seguramente. Lo han visto aún hasta en las películas. Pero luego Él se fortaleció. ¿Qué lo fortaleció? El conocimiento que tenía en el Espíritu. Conocer la verdad. Él sabía que los profetas habían hablado de Él y que le habían dicho que Él tenía que padecer todas esas cosas y que tenía que llegar aún a la cruz del Calvario. ¿Verdad? El cielo, ponémele algo a eso allá, así, por favor. Entonces, cuando el Señor clamó a Dios y le dijo, Señor, pasa de mí esta copa amarga, lo dijo porque estaba sufriendo. ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido? Pero a la final le dijo al Señor, reconociendo, y le dijo al Señor, Señor, hágase tu voluntad, mas no la mía. Porque ya estaba escrito de Él lo que iba a acontecer con Él. Sin embargo, a nosotros se nos ha concedido un privilegio de poder no solamente conocer a Dios, sino verlo.
Y a veces tomamos el atrevimiento de pensar de que la otra persona tiene el mismo conocimiento, el hecho de congregarse con uno mismo, el hecho de saber que está oyendo el Evangelio de Dios, nos lleva a pensar de que podemos estar en la misma sintonía, en el mismo hilo espiritual. Pero lo cierto es que algunos no, aunque estén como prestando atención, lo que están es oyendo, escuchando, pero no oyendo. Porque escuchar es prestar atención, pero oír entra por el oído y te llega al corazón. Es algo totalmente diferente el oír. Cuando tú oyes, cuando verdaderamente oyes por medio de la fe, entonces empiezas a comprender. Por ejemplo, en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 17, del 22 al 28, el amado apóstol Pablo en el Areópago viene y le dice: hermanos atenienses, sé que en todo soy muy religioso, porque pasando he visto muchas de sus estatuas, pero me llamó mucho la atención una donde no hay estatua, pero hay un altar. Y en el altar dice: al Dios no conocido. Ellos adoraban a un Dios sin conocerlo. El apóstol Pablo, aprovechándose de aquello, le dice: al Dios que ustedes no conocen es el que yo vengo a predicar. El que creó el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella. El que no mora en templos creados por manos humanas. El que prefijó el tiempo de los hombres y el lugar de su existencia. Pero hay algo aquí muy hermoso, muy hermoso. El que, si queriendo poder palparlo, o sea, tocarlo, palparlo, puede verlo. ¿Y cómo es que puedo palpar a Dios? Para muchos es imposible. Pero lo cierto es que Cristo dio testimonio que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si somos miembros del cuerpo de Cristo, entonces somos y morada del Espíritu Santo de Dios. Y si somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿dónde está entonces el Espíritu de Dios? Porque ciertamente lo que bajó en Cristo fue el Espíritu Santo de Dios. Juan dio testimonio de eso, ¿sí o no? Así que cuando nosotros comprendemos que Dios está en vosotros, ¿dónde puedo yo palpar? ¿Dónde puedo tocar a Dios? Sino en nuestros hermanos, los verdaderos creyentes. Y comprender que la divinidad no está en un pedazo de cartón o un pedazo de plástico o un pedazo de yeso, sino que la divinidad está en vosotros, porque vosotros pertenecéis a los hijos de Dios. Y la divinidad que estuvo en Cristo hoy está en vuestros corazones por el Espíritu Santo que les fue dado, según Gálatas 4:6 y Romanos 5:5. ¿Sí vamos comprendiendo? Mira qué maravilloso es entender esta bendición. Ahora bien, ¿están las pruebas ahí? Sí, están las pruebas. También estuvieron esas pruebas en Cristo de Nazaret. Pero al final él sabía que si aún llegara a desvivirlo, tenía el poder el Padre de la resurrección de los desvividos. Y así como Cristo fue resucitado, así de la misma manera todo aquel que en él cree. ¿Usted está creyendo? Entonces usted hoy es bautizado por el Espíritu Santo de Dios, que es el conocimiento. Ahora bien, vimos a Cristo en la cruz del Calvario gritar y pedir ayuda, pero no solamente eso, vimos también a Cristo decir: Padre,
¿por qué me has abandonado? Muchas veces en la tribulación, en la angustia, en el hambre, en la desesperación, que pasa cualquier miembro de la iglesia, también siente como si Dios lo hubiese abandonado. Pero lo cierto es que como a Cristo no lo abandonó, Él da testimonio hoy por el Espíritu Santo que está en nosotros, que a nosotros de la misma manera tampoco nos abandonará. Y aunque las pruebas sean muchas veces muy duras, pues no podemos decir que los profetas no las vivieron. Díganme ustedes, ¿qué profeta murió acostadito y sin problema? No hubo uno. ¿Qué apóstol murió o fue desvivido con armonía y con paz? Todos sufrieron, todos llevaron un calma. Nosotros ciertamente somos labranza de Dios y recibo que el refrigerio de Dios cae sobre nosotros. La mano de Dios está sobre cada uno de vosotros y el ángel del Señor acampa a su lado. Ciertamente estas cosas han acontecido y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ahora bien, y si la santificación es lo que aclara cómo ser feliz, entonces no debiéramos más bien de devolvernos al Señor. No debiéramos más bien de obedecer más al Señor. No debiéramos más bien de presentarnos delante del Señor. Fíjate como aquel joven que le llegó al Señor y le dijo, maestro bueno. Y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Pero de pronto él estaba viendo a Dios en él. Y por eso lo llamó bueno. Y le digo más, ¿qué haré para entrar en el reino? Para tener la vida eterna. Y el Señor entonces le dijo, cumple los mandamientos. ¿Y cuáles son? Le preguntó. Y el Señor le respondió, honra a tu padre y a tu madre. No cometas homicidio. No cometas adulterio. No hurtes. No levantes falso testimonio ni mientas a tu hermano. Dice, no codicies la casa de tu prójimo, sino que más bien ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el Señor le dijo todas estas cosas, el joven le dijo, todas estas cosas lo he hecho desde muy joven. Entonces el Señor le respondió, si quieres ser perfecto, llénate de caridad, practica la sedaca. Practica la caridad. Agarra lo que tienes, da de comer a los pobres. Y sígueme. Sigue el camino, sigue la verdad y sigue la vida. Porque ciertamente estar en Cristo no es ser cristino, sino cristiano. Y estar en Él es tomar su ejemplo y su proceder para vivir en Él. Eso lo debemos de hacer todos. Controlar nuestra lengua, controlar nuestros deseos y apetitos carnales, condenarlos dentro de nosotros y hacer que todos ellos terminen siendo destruidos. ¿Y cómo son destruidos? Cuando tú de aquí de la mente, lo que es la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la idolatría, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, la orgías, las enemistades, todas estas cosas las pasas de aquí hasta la planta de tus pies, porque el postrer enemigo será la muerte, será la destrucción, será la eliminación de esos deseos terrenales y vivir por los frutos del Espíritu, el amor, bondad, perdón, la caridad, la piedad, mansedumbre, tolerancia, templanza. Contra tales sacrificios no hay ley. Sí, verdaderamente pareciera que fuera un sacrificio amar, pareciera que fuera un sacrificio perdonar, pero esos fueron los sacrificios que Cristo presentó a Dios por nosotros.
un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. Si esta vida es prestada y si solamente estamos aquí un lapso de tiempo y Dios lo único que nos pide es que nos amemos unos a otros y que santifiquemos nuestra alma, que es nuestro cuerpo, ¿no debiéramos de obedecerle? ¿No debiéramos de hacer feliz a Dios para que Él con su bendición nos haga feliz? Yo recibo que es justo. Yo, antes de conocer la gracia, era hijo del primer Adán, hijo de la carne, hijo de la serpiente, hijo de la astucia. Andaba por los deseos terrenales. Pero Dios se manifestó y destruyó el cuerpo pecaminoso carnal para librarnos del pecado con el cumplimiento de la ley. ¿Y cómo cumple la ley? Mira, para que haya pecado tiene que haber ley. Para que haya muerte tiene que haber pecado. Para eliminar la muerte y entrar en la vida eterna, tiene que ser primero eliminada la ley por la cual entró el pecado y por el pecado la muerte. Esto fue lo que hizo Cristo cuando lo llevaron a la cruz del Calvario, cuando lo castigaron a latigazo, cuando le dieron de golpe, cuando hizo todas estas cosas siendo inmolado por el pecado, porque lo llamaron pecador. Pero lo cierto es que él estaba cumpliendo los 10 mandamientos, no desde muy pequeño, desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre se conservó limpio, puro, sin mancha, sin contaminación, sin ningún tipo de arruga, para hacer un sacrificio perfecto, santo, inmaculado delante de la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Y cumplirle a los israelitas aquella ley que no podía ser abolida por el hombre. Por eso, cuando Cristo cumplió absolutamente todo esto en la cruz del Calvario, cuando muere, destruye al que tenía en tiempos pasados, tenía antes que él, antes que entregara su cuerpo, el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Por eso vemos en Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14, porque el príncipe de este mundo es la carne. ¿Ustedes creen que es una entidad que le llega aquí a decirle a un hombre con poder, mira, lanza una bomba atómica, o mira, entra en guerra con... No, es la carne, el ego, es la maldad que hay en el ser humano. Y cuando el espíritu está dormido, todo aquello que está a la puerta se levanta en pensamiento y Dios le termina diciendo, ve y hazlo. Como se lo hizo a Caín cuando se le subió en el corazón matar a Abel. Se le subió en el corazón y Dios dijo, ve y hazlo. Aunque después lo justificó 7 veces, él tuvo que pagar conforme a sus hechos. Y aún Lamé, diciendo que iba también a desvivir a un joven con un puño. En Génesis capítulo 4, tú puedes empezar a leer ahí todos estos acontecimientos. Dios en Cristo, Señor nuestro, le dijo, Pedro, no solamente te digo que debes perdonar a un hombre 7 veces, como Dios a Caín, sino 70 veces 7, como yo a Lamé. Porque Cristo nos enseñó a perdonar 70 veces 7. ¿Y quién llevará esa cuenta contra su hermano? ¿Para qué? Por eso, en Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 14, está escrito, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Dios en Cristo de Nazaret participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte
al que tenía, tiempo pasado, tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Dice literalmente el diablo. El diablo quedó destruido. ¿Y cómo es esto? Bueno, que Cristo, aún nacido de Dios, creado por Dios, había sido nacido de mujer, con sed humana. También tenía los deseos engañosos en su carne, pero en él no lo vimos que los deseos salieran, que los deseos se manifestaran, sino que se mantuvieron en su carne hasta llevarlo a la cruz en silencio, humilde, miren, muy humilde, y también fue íntegro, soportando todo, sabiendo que poderoso era Dios para levantarlo aún de entre los muertos. Y su fe nunca, jamás la perdió. Aun cuando clamó y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Recuperó fuerza y clamó a Dios y entregó el Espíritu. Consumado es. Hoy tú y yo debemos de dar gracias por la muerte de Cristo. No debemos de alegrarnos, pero tampoco de entristecernos, pues si no hay confirmación de la muerte del testador, no se puede abrir un nuevo testamento según la ley. La ley es humana. Para que se abra el testamento tiene que estar confirmada la muerte del testador. Así que Cristo de Nazaret se entregó a sí mismo por nosotros. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de las que están en los cielos, aún los ángeles se doblan sus rodillas delante de Él. Los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Los que viven en cavernas, en cuevas, en sótanos, etc. Por eso es muy importante que tú sepas que lo que tú eras según la carne ya no lo eres, porque has muerto al pecado para vivir ahora en Cristo Señor nuestro. Sí, vamos comprendiendo esta maravilla, esta gran bendición, una gran bendición. Vivir ahora nosotros por el Espíritu es no satisfacer los deseos de la carne. Y no satisfacer los deseos de la carne es llevarlo condenado en nosotros hasta el día de nuestra separación, el día de partir con el Señor. Así que ahora nosotros de aquí en adelante a nadie vemos según la carne, como está escrito en 2 Corintios capítulo 5, 16 al 21. ¿Activos ahí? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya yo no conozco a Cristo como Cristo de Nazaret. No, Él hizo todo el sacrificio por mí. Murió por el perdón de mis pecados. Pero Dios levantó al otro, al Consolador, al Espíritu Santo, a esa esencia divina que estaba dentro de Él, como también nos levantará a todos nosotros por medio de la fe. Por eso, si aún a Cristo lo vimos según la carne, ya no lo vemos así. ¿Y cómo lo vemos entonces? Según el Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ojo aquí, ¿cuál es el ministerio que nos dio? A ti, pastor, cura, sacerdote, que te llamas pastor, pues cura, sacerdote, ministro del Señor. ¿Qué ministerio te dieron a ti? A mí me dieron el ministerio de la reconciliación. Que así como Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, a mí también de la misma manera, ahora Cristo está en nosotros, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cómo puedo yo reconciliar entonces al hermano? Llamándolo pecador, en ninguna manera, diciéndole que Cristo murió por sus pecados y que hoy se levantó el Consolador a traerles la buena noticia que también somos coherederos con Cristo y herederos de Dios, de aquella promesa dada a nuestro padre ancestral Abraham. Por eso hoy podemos decir que somos los bendecidos. Que Dios, ojo aquí, estamos en 2 Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Si Dios no le está tomando en cuenta a los hombres sus pecados, ¿por qué el pastor, el cura, el sacerdote le están diciendo a los hombres pecador, mujer pecadora? Si Dios está diciendo que el ministerio de la reconciliación es no tomarle en cuenta a los hombres sus pecados, porque por eso Cristo murió por sus pecados. Y nos encargó a nosotros, los creyentes, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como está escrito en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Recuerden lo que está escrito en 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo perfeccionamos la santidad? En el temor de Dios. Tenemos que saber que Dios al hijo que ama azota y reprende a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Y así como está escrito en el Salmo 37, 8 y 9. Deja la ira y desecha el enojo. No te agrade de manera alguna hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra, pues ellos son los benditos de Dios. Dios es amor, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Recordemos que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Es bueno afirmar el corazón con la gracia, porque no hay un tesoro más valioso que el conocimiento del Evangelio de nuestra salvación, la gracia de Dios, como está escrito en Romanos capítulo 1, versículos 1 al 5. En primera de Juan capítulo 4, 7 al 9 dice el apóstol: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su unigénito al mundo para que vivamos por él. Recordemos lo que está escrito del Espíritu, de cómo debemos de amar a Dios. Libro histórico de Juan 4:24.
Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Recuerda, tú eres un bendito de Dios. Tú eres una bendita de Dios. Tú fuiste escogido por Dios. Tú no escogiste a Dios. Dios te escogió a ti. Por eso está escrito en Efesios, en el capítulo 1, versículo 3 al 8. Bendito, o sea, feliz, es el Dios y Padre de nuestro Señor Cristo bendito, con toda bendición, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Según qué? Nos escogió. No fue que nosotros escogimos a Dios. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuera fundado, ya nosotros estábamos con Dios y ya habíamos sido escogidos. Pues como dice Micaías, habían ángeles, estaba el trono de Dios y ángeles a su derecha y ángeles a su izquierda. Y Dios estaba sentado en su trono. ¿Cuándo fue esto? Antes de la fundación del mundo. Ahí no solamente estaba Noé, Job y Daniel, sino que tú y yo también estábamos con él. Cuando dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. ¿Para que fuésemos qué? Santos. Entonces nos está diciendo al Espíritu, hey, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Lo que está dentro de ti te dice todos los días las cosas buenas que debes hacer, pero la carnita siempre le quiere llevar la contraria. Ese ser espíritu que está dentro de ti es el que verdaderamente tiene vida eterna. Lo que está fuera de ti tiene una vida prolongada según la predestinación de Dios, ya que Dios prefijó el tiempo de los hombres y el lugar de su existencia, donde nace, donde parte y donde está en la tierra. Por eso es muy importante que tú, en cualquier parte del mundo que estés, comprendas que tú eres la iglesia del Dios vivo, que tú eres el templo del Dios vivo, que tú eres la esencia del Dios vivo, que el Dios vivo está en ti, y la divinidad no está en estatuas, no está en plástico, no está en rosario, no, la divinidad está en ti. Por eso, si queremos poder palpar a Dios, palparlo podemos hacerlo cuando le damos un abrazo a un hermano, cuando ósculo santo para todos mis hermanos en todas partes del mundo. Muy importante que cuando nosotros compartimos del amor al prójimo, estamos amando y demostrándole amor a Dios. Así que Dios nos está llamando ahora a los ángeles de Dios o a los espíritus de los justos hechos perfectos para decirnos, hey, nos tocó el tiempo de la labor. Hagan al hombre exterior a imagen y a semejanza de Dios. O sea, ¿y cuál es la imagen y semejanza de Dios? Cristo. ¿Y quién es Cristo? El camino, la verdad y la vida. O sea, que tenemos que estar ojo pelado, ¿verdad? Viendo lo que oímos con el ejemplo y el proceder que estuvo Cristo. Y ese es lo que tenemos que imitar. ¿Quién nos aconseja todo esto? El Espíritu Santo por la escritura del amado apóstol Pablo. Así que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿A quién está adoptando Dios? Bueno, lo que está dentro ciertamente es esencia de Dios, pero lo que está afuera no. Lo que está afuera era del primer Adán. Fue creado por Dios, pero no era constituido hijo de Dios.
Así que ahora Dios nos ha llamado para ser hechos hijos suyos. Y como ahora Dios nos adoptó como hijos suyos, Él nos está enseñando cómo Él quiere educarnos. Por ejemplo, cuando una pareja, hombre y mujer, agarran y adoptan a un niño, este niño lo que hacía primeramente ya no lo va a hacer más. Por ejemplo, si estaba en la calle, si compartía del hurto, si le gustaba hacer cosas que no debía. Ahora su nuevo papá y mamá, que lo adoptaron, le van a empezar a educar. ¿Y qué van a querer para ese niño? Lo mejor. Por eso Dios, que nos adopta ahora, lo que quiere es lo mejor para nosotros. ¿Y qué es lo que está haciendo? Santificarnos. ¿Y cómo nos santifica? Por medio de la palabra. Por eso, muy importante el día sábado, el día de reposo del Señor, el cuarto mandamiento, porque en él somos santificados por la palabra de Dios. Muy importante que tú en cualquier parte del mundo que estés, cumplas con el día de reposo. ¿Y cómo cumplimos con el día de reposo? Mira, extraordinario. Isaías, capítulo 58 del 1 al 14. Usted lo lee, usted se lo come y usted lo hace como Él lo manda ahí. ¿Cuál es el día de reposo? Bueno, que de lo que Dios te proveó en 6 días, del día domingo al día viernes, usted pone algo aparte. Gracias a Dios por ti. Pones algo aparte de lo que Dios te ha prosperado. Y agarras en el día sábado y te preparas una comida, un banquete. Invitas a tus familiares y amigos. Mira, el esposo invita a la esposa, a sus hijos, o la esposa invita a su esposo y a sus hijos. Y entonces cuando hacen esto, ¿no? Familiares y amigos lo llevas a tu casa y comparten la palabra del Señor. Se reúnen en la mesa y leen Isaías en el capítulo 58 del 1 al 14. Y comparten esta palabra. Y cuando todos se gozan del amor de Dios y va a haber uno y va a haber el otro, que el Espíritu Santo empieza a hablar por ellos y dice, mira, aquí dice que ellos no estaban haciendo bien el ayuno, que el ayuno que Dios verdaderamente quiere es que compartas el pan con tu hermano, es que ayudes al desamparado, que es que practiques la caridad, que el ayuno que Dios quiere es que nos santifiquemos, que retraigamos nuestro pie de hacer nuestra voluntad en el día santo y en ese día lo llamemos glorioso del Señor, que digamos que verdaderamente el día sábado es para honrar a Dios, no andando en nuestros propios caminos, sino en su camino. ¿Y cuál es el camino? Cristo, la verdad y la vida. Entonces conocer a Cristo, conocer lo que pasó según la carne, conocer el Espíritu, lo que está haciendo según el Espíritu, los mandamientos que envió por medio de la escritura del amado apóstol Pablo, vivir de ello es nuestra santificación. Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad, a Dios le plació, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de las buenas nuevas, o sea, del evangelio de nuestra salvación, el cual nos lleva a hallar gracia delante de los divinos ojos de Dios. Este evangelio hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, este evangelio activa los 7 espíritus de Dios en cada uno de nosotros. Así que en la sabiduría predestinada, yo soy un bendecido. Y la amada, De la misma manera. como está escrito en Colosenses capítulo 3, 9 al 17. No mintáis los unos a los otros.
porque eso no parte del amor. Habiéndonos despojados del viejo hombre con sus deseos engañosos y revestidos del nuevo hombre, creados y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso o incircunciso, ni bárbaro ni excita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. La pregunta es, ¿usted es un escogido de Dios? Amén. Entonces, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sé agradecido. ¿En cuántos cuerpos? ¿Cuál cuerpo será? Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Fuimos llamados a un solo cuerpo. En cualquier parte del mundo, tú, bendito, bendita de Dios, perteneces al miembro del cuerpo de Cristo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando con espíritu de mansedumbre unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Cristo bendito, por agradecimiento a Dios, en el nombre del cuerpo de su Hijo que lo entregó por nosotros, dando gracias al Dios y Padre por medio de Él. Como está escrito, los felices de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado, dice el amado apóstol Pablo y escribe el apóstol Lucas, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordando las palabras del Señor Cristo que dijo, más feliz o más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y cómo feliz? Dice que la regla de oro es pedir y se os dará. Toca la puerta y se te abrirá. ¿Cuál es la otra? Busca y encontrarás. Esa es la regla de oro. Imagínate tú pidiéndole a una persona que no tiene conocimiento. ¿Hablará o no hablará mal de ti? Pero si la persona tiene conocimiento, más bien estaría feliz. ¿Por qué? Porque entendería que Dios lo está o la está usando, porque el único bueno es Dios. Y ahí se glorifica a Dios en los hijos de obediencia. Dios se glorifica y se manifiesta. Por eso nosotros acá no estamos esperando la llegada de Cristo. Sabemos que donde hay dos o más en el nombre de Cristo, ahí Cristo está. Amén. ¿Estará Cristo entonces entre nosotros? Amén. Pero sí estamos esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, como está escrito en Romanos capítulo 8 del 20 al 25. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque en ellos se manifiesta la bondad, la misericordia y la caridad de Dios, sin hablar mal del hermano o de la hermana.
Dice, cuando no tengo y pido a Dios, ¿y dónde está Dios? Entonces, quiere decir que una persona que tenga conocimiento sabe que le puede llegar en una leve tribulación momentánea a un hermano con conocimiento, y este más bien se va a alegrar porque Dios se va a glorificar en él o en ella. ¿Sí me explico? Si queremos poder tocar a Dios, palparlo, podemos hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos tocar a Dios? Abrazando a un hermano, abrazando a una hermana, porque en ellos está Dios. ¿Ah? Ahora bien, primeramente, ¿dónde tendría que ser eso? ¿Dónde se podría manifestar mucho más rápido? Debería de ser primeramente en la familia de la fe. Primeramente debiera de ser en la familia de la fe. Está mal que yo pase por el grupo y les diga, hey, ayuden a estar hermano con el pago móvil del hermano, con el número de cuenta del hermano, para que no tenga yo que tocar nada de eso, sino que directamente le pasa al hermano. ¿Estará mal eso? ¿Seré siendo yo un pendenciero por hacer estas cosas? En ninguna manera, porque estamos apoyando y ayudando al hermano, y para eso está, para cubrir las necesidades de los santos. Así que si pido, toco o busco, como la regla de oro me lo indica, no está mal. No está mal. Estaría mal si lo hiciera para aprovecharme de la situación. Ahí sí estaría mal, porque estaría robando a Dios. ¿Sí me explico? Que era de lo que Dios acusaba. Por cierto, mañana, recuerden, mañana 4 de la tarde voy a estar hablando de la diferencia que hay entre el diezmo y la siembra. Diferencia entre diezmo y siembra. Mañana 4 de la tarde con el favor de Dios. Así que, entonces no estaría mal hacer eso, porque eso es lo que hace el ministro. ¿Qué hace el ministro? El ministro tiene potestad de parte de Dios para hacerle un llamado a los miembros del cuerpo de Cristo para que ayuden a un miembro. Por ejemplo, si el pie, y la persona va caminando y el pie pisa un clavo, ¿cómo se saca el clavo el pie? Si no es con la mano. Pero ¿cómo ve la mano dónde está el clavo si no está el ojo ahí para indicarle dónde está? Tiene que ver. ¿Ve? Por eso, muy importante que no nos perdamos de esta hermosa gracia. Que no nos perdamos, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno tiene una función. Mira por lo menos nuestros hermanos que hoy nos ven desde cualquier parte del mundo. Saludo a los de Canadá, a los de Nigeria, que han estado en contacto con nosotros. Saludo a todos los hermanos en todas partes del mundo, toda Sudamérica, a los de Chile, Colombia, Ecuador. Bueno, todos los hermanos, cuando ellos están ayudando aquí, compartiendo a otros hermanos, llevando este live a otras personas, están apoyando el ministerio. ¿Por qué? Porque entonces lo que hace el medio de comunicación como es TikTok, que se lo pasa a más personas. O sea, si hoy lo están viendo 600,000 personas, entonces mañana lo puede pasar a 10 millones y así sucesivamente, para que le llegue a muchas más naciones la buena palabra de Dios. Porque por esta ventana entra el Señor nuestro Dios como ladrón en la noche. Así llega y toca las puertas de su corazón y los invita a cenar con ellos.
y comen la buena palabra de Dios. Por eso la mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a su lado. Como está escrito en Hebreos en el capítulo 2, versículo 16. Porque ciertamente no socorrió el Señor nuestro Dios en Cristo a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? Nuestra carne. ¿Ve? Entonces, el espíritu que está dentro de nosotros socorre a nuestra carne. Por ejemplo, hay algo mal puesto y entonces el espíritu te dice, deja eso ahí, eso te va a acarrear de problemas, te pueden llevar hasta preso por agarrar esas cosas. Entonces, pero la terquedad de la carne, hombre, qué preso vamos a estar yendo, vamos a llevárnoslo y ya está. Entonces resulta que, pácata, caen preso. Porque eso es un hurto. Y aunque el Espíritu le está avisando en el 8º mandamiento, no cometerás hurto, la carne pues quiere hacer lo que le da la gana y termina el Espíritu viviendo en una prisión al lado de la carne que no le hizo caso. Por eso hay que condenar los deseos en nuestra carne y vivir por el Espíritu. El Espíritu vino a salvar a la carne. ¿Usted va comprendiendo? Lo recibo. Otra cosa que me hace feliz o bienaventurado es el perdón. Como está escrito en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también perdonemos nosotros a nuestros hermanos. ¿Creen ustedes? ¿Debiéramos de hacerlo? Pues recordemos que somos una gran familia de la adopción de Dios en este hermoso evangelio que nos lleva a hallar gracia delante de los ojos divinos de Dios. Como está escrito en Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se ajunta con ignorantes será quebrantado. Estos son uno de los muchos consejos que ha dado mi Señor Dios y Padre eterno en Cristo Señor nuestro, que me han llevado de gran felicidad o grande bienaventuranza, por lo cual clamamos Abba Padre, unidos y abrazaditos. Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos llenos de su gran poder, por lo cual clamamos Abba Padre. Quiero saludarte como un bendecido, quiero saludarte como un escogido, porque desde antes Dios te predestinó, porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Te declaro sano, te declaro libre en vida en Cristo Señor. Abba Padre. Mira, muy importante que nosotros declaremos sano en el nombre del Señor Cristo, bendito a toda criatura en la tierra. ¿Por qué me envió la invitación? Envíale a la bendecida Carlena y a Camila Flor, creo que se llama la otra. Ya Carlena se unió. Ay, Rosita. Rosita. Yo no tengo a Rosita. No tiene. Y a Zenaida. ¿Está activa Zenaida? Zenaida y Elena. Dile también que se unan al live. ¿Está Coro también en línea? La bendecida
Milagros. Ah, va Padre, activos todos ahí. Envíale la invitación para que se suban a la pantalla. Yo creo que aquí estoy enviando, pero no para la pantalla, sino para, creo. Es que no lo consigo aquí. Recuerda que todo lo que dices allí se oye aquí. Así que cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién la vino a hablar? Dios. Por eso estamos ahí activos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, para la gloria del Dios y Padre eterno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, hoy no voy a cantar a menos que me lo pidan, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Si lo piden, canto. Si no, no canto. Ay, aquí estamos activos ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. A que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos, debo de portarme bien, regalar muchos abrazos, para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos, debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Abba Padre, en estos días Padre, feliz y bendecido día. Amén. Lo recibo, gracias a Dios por ti. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes, día bonito, hasta el sábado a las 6. De este sábado bendito, bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida.
Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradécele siquiera que la vida te la dio. Para que le tuvieras, dedicarle tiempo a Dios, agradecele siquiera que que la vida te la dio. Para que le anduvieras, bendito sea el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Abba Padre. 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 ¿Dónde está el Fíjate cómo aplauden, ¿no? Bien. ¿Dónde está? Aplauso, ya le gustó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro De mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor, para que papá Dios nos quiera, que no debe mucho regalo, que debe portarme bien, regalar muchos abrazos, para que papá Dios nos quiera, que no debe mucho regalo, que debe portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón, ¿dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Abba Padre. Abba Padre. Ya lo oímos. Ahora que hay aplauso ahí. Dedicarle tiempo a Dios, agradecerle siquiera que la vida no las dio para que en ella anduviera. Unidos y abrazaditos, Dios siempre nos quiere ver porque somos sus hijitos llenos de su gran poder. Unidos y Venga, abrazaditos, Padre. Dios siempre nos quiere ver porque somos sus hijitos llenos de su gran poder. Aquí está, Dios está contigo. Dios está. Bueno, le damos gracias al Dios Todopoderoso y Eterno por habernos permitido estar aquí compartiendo con todos nuestros hermanos en todas partes del mundo. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le recibo que la mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel del Señor acampa a su lado. Hoy hemos estado hablando de una gran bendición que fue traída desde el tercer cielo, el paraíso, por el amado apóstol Pablo. Pablo, el apóstol de gracia, pues fue subido al tercer cielo, al paraíso, donde oyó al justo y conoció toda la voluntad de Dios, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos, para traerla acá a la tierra a todos sus hijitos amados. Por eso el Señor nos trajo cómo es que somos benditos y benditas de Dios. El que le diga lo contrario, usted le dice, tus pies son feos. Sí, porque está escrito que hermosos son los pies de los que anuncian la paz
y de los que anuncian buenas nuevas. Así que son bendecidos con toda bendición, conforme a lo que está escrito. Usted reciba en su espíritu que usted es un bendito, una bendita de Dios. Saque de su casa primeramente los malos pensamientos y se va a salir toda malicia que haga en su hogar. Recibo que por esta ventana entra Cristo a su vida, toca la puerta de su corazón y hoy cena con usted. Y como ladrón en la noche, el ladrón entra a robar. Bueno, se le va a llevar todo lo malo que tiene en su vida y le va a dejar puras cosas buenas. Le va a dejar esa casa limpia, a volvérsela otra vez como hizo con Job, a retribuirle todo el doble, porque así es el Señor nuestro Dios. Justo, bueno, amable. Bueno, le pedimos a la bendecida Miriam que le comparta a los bendecidos del banquete ese que le trajo para la gloria de Dios. Porque no haciendo una cosa no dejando de hacer la otra, ¿verdad que sí? Así que de pronto preparamos un café por ahí también para que tomemos cafecito. Ay, mamito. Hay café. Bendita y benditos de Dios. Bueno, actívense ahí, que va a cantar Yajaira. ¿Hay café? ¿Qué va a cantar Yajaira? ¿Qué va a cantar Yajaira? Carmen, que es la corista. ¿Ah? ¿Dónde estará la bendecida Carmen, que es la corista? No, Carmen está de viaje. Carmen está en Bogotá. Con el favor de Dios. Yo creo que ya debe haber llegado. Coro, no. Yo quiero café. Pues hay una que pide café. Bueno, el mejor café, el de Venezuela, para todas las naciones, porque tenemos el mejor cacao. Aquí hacemos propaganda también. Y damos gracias al Señor nuestro Dios por la pizzería Los Bendecidos. Recuerden que ya está activa nuevamente, atendida por su propio dueño. A todos los que están cerca, ya saben a quienes les estoy diciendo para que vayan y coman en pizzería Los Bendecidos. El cacao, no el café, el cacao es chocolate. El cacao es chocolate, sí, pero aquí tenemos también el mejor café, por supuesto. Estoy hablando que el cacao de Venezuela es el mejor y el café también. Va Padre. Los benditos y benditas de Dios. Bueno, sí, cuando me pidan otra canción, les cantamos otra. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todo lo gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Ese es mi Señor, mi mi Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó. Solo dice Pablo en Hebreo 2:14, si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Va Padre. A ver, ¿dónde están los aplausos? Yo no oí esos aplausos. ¿Cómo le gusta esos aplausos? No, ¿cómo le gusta? Tan bellos esos aplausos, tan bellos. La multitud grita y aplaude.
Desde Maracaibo, Venezuela, tierra por Dios amada, prendidos más que una vela, la iglesia está prosperada, llevando luz a las naciones. Gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por cada una de las personas que han entrado en este live, por los que se han quedado, por los que permanecen cada día de 4 de la tarde a 6 y pico de la noche. Gracias a Dios por todos ustedes. Recibo en el amor de Dios que la mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a su lado. Por el poder que Dios me ha dado como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad en el nombre de mi Señor y Salvador Cristo bendito y para la gloria del Dios y Padre eterno, por el Espíritu Santo de Dios que está en mí y por la fe que hay en ti. Por tu fe será hecho. Gracias a Dios por todos ustedes, benditos y benditas de Dios. Con los frutos de mis labios, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado. Acabo de hacer la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito. ¿Cómo se pone el like? ¿Cómo es que se pone el like? ¿Cómo es que se pone el like? Dios Hijo y Salvador, hoy yo clamo a Padre, a Cristo el Redentor. Estoy ahí, ya estoy. Unidos y abrazaditos, Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo también. Los tres son uno solito, porque somos solo ser. Abba Padre, Abba Padre, hoy yo clamo a mi Señor, al Cristo resucitado, por la voluntad de Dios. Abba Padre. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Abba Padre. Abba Padre. Amén. Activos todos ahí, ¿no? Como están todos activos, se merecen un aplauso. Saludo a todos esos hermanos en todas partes del mundo, la bendecida Milagro, la bendecida Yajaira, la bendecida Zenaida, la Maracuchita, Yoxibel y al bendecido, a la bendecida Miriam. Todos activos ahí. Todos activos, unidos y abrazaditos. Dios siempre nos quiere ver.
porque somos sus hijitos llenos de su gran poder. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Bueno, hoy estuvimos hablando de una gran bendición. ¿Saben qué es una gran bendición? Conocer el Evangelio de la gracia de Dios. Y aprender a llenarnos de la palabra de Dios para activar el Espíritu Santo de Dios que está en vosotros. Amén, Abba Padre. El que nos guía, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos libra del mal. Recibo en el amor de Dios que Dios hoy activa la bendición en todas las naciones. Amén, lo recibo. Recibimos que la mano de Dios está sobre el bendecido Francesco y el ángel del Señor acampa a su lado, que los cuida y que los protege y que los libra del mal. Y esto es una leve tribulación momentánea que nos dejará cada día un cada vez más y eterno peso de gloria en el Señor. Donde somos débiles, Dios se hace fuerte. Y reciben el amor de Dios, que hoy le van a dar mejores noticias. Amén, lo recibimos. Está sano en el nombre del Señor. Cristo bendito. Amén, lo recibo. Para la gloria de Dios, en nombre de nuestro Señor Cristo bendito. Bendecida Elia. Elia, saludo, bendecida. Amén. Sube a Mayo, sube a Mayo. A la invitación. Saludo a la bendecida Miriam, a la bendecida Coro. Hola, bendecida. Hola. Creo que no tengo más opciones. Pídele, la hermana. Bueno, La aquí maracuchita, le envían saludos, la maracuchita. A ver. Saludos a todas las hermanas. Saludos a la bendecida María. Mi amor, que le envíe la solicitud a Elia. Es que como que no me salen más cuadros y lo que sabe es Elizabeth. Ella tiene que solicitar. No, pero ya A la esposa con Yo le estoy enviando. a la esposa, ya salió. a la ayuda idónea, ¿no? Ajá, ya se la envié. Ajá. Ay, ¿por qué queda eso ahí repitiendo? ¿Por qué? Ya entró otra. ¿Quién es esa? Debe haber un eco ahí en otro teléfono que lo tienen muy cerca. Está muy cerca de Bendecido, que yo me había subido para que subiera tía Mayo. Yo me había salido pues para que subiera tía Mayo. Ah, ok, dale pues. Y ahora no me sale Eli aquí. Que habrá salido. ¿Cómo que se salió? ¿Ah? Se salió. Y te salió, está ahí otra persona. No está en el chat. Y Ada Pérez. Están desde el principio. Amén. Ah, ya llegó Mayo, pero ya le envié la invitación.
Sí, me la hizo para mí. Fíjense que en una advertencia dice, si dice que si no se arregla el día, siempre involucrado a mañana. Bueno, que tengan una feliz, un feliz hermoso día a toda la amada Madre Iglesia. Mañana estaremos en conexión. Recuerden, mañana 4 de la tarde. Apareció Mayo. Qué bueno, qué bueno. Bájenle un poquito el micrófono, será. Pero a mí no me apareció nada de eso. ¿Qué apareció? Que se reí, que se reí. Oiga, ¿Ah? Dios los bendiga. ¿Cierro o no cierro? Pero es que no, o sea, porque voy a cerrar así. Más bien tengo que estar 5 horas. Y ya estoy 2. Así es. Saludos, bendecidos. Bueno, yo no te digo que Dios te bendiga porque ya estáis bendecido con toda bendición. Amén, amén, lo recibimos. Saludos, mi hermano, la gracia y la paz de mi Señor te acompañe. ¿De dónde nos está escribiendo el bendecido Albertencia? Nomás tiene 2 seguidores. Bienvenida, bendecida, Mayito. De Estados Unidos. Saludos. Miami. Amén, gracias a Dios por ti, bendecido. Y aquí estamos todos los días, 4 de la tarde, en este hilo espiritual. ¿Verdad? Amén, amén. Y por eso aclamamos a Padre. Cada tarde llevando la buena palabra de Dios, la sana doctrina, la buena enseñanza. Recordándole al mundo que Pablo, que es el apóstol de los gentiles, tienen mezclado a Pablo con Pedro y con todos ahí. Y no, así no funciona esto. Tenemos que desenrollar ese rollo de hilo que tienen y solamente colocar un hilo espiritual. Seguir la misma regla. Por lo cual clamamos Abba Padre. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Amén, lo recibo. Prosperados con toda prosperidad. Los Amén, presento lo delante de la presencia Amén, del lo Señor recibo. y Dios Todopoderoso, Cristo bendito, Amén, lo recibo. limpios, puros, Amén, lo sin recibo. manchas, sin arrugas, sin contaminación. Recibo Amén, lo que el recibo. Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes es una llama flamante que alumbra todas las naciones para que se Amén, cumpla el recibo. libro histórico de Hechos 13:47, que está escrito: así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amén, lo recibo. Por eso aclamamos a Padre. Recibo Lo recibo. en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que le da salud al enfermo, que le da prosperidad al pobre, que ayuda al desamparado, que protege a la viuda, al huérfano y al menesteroso, que la salud física, económica, moral y espiritual que llega a través de la gracia cae en el corazón de todos los que están ahorita unidos en este live, de los que permanecen y de los que han pasado. Y recibo que sobre Rosa, Auxilia, Lina, Mayo, Chuy, Adela, Cheli, Zenaida y su servidor Miguel Eloy León Pino y todos sus familiares han hallado gracia delante de los ojos de Dios. Amén, lo También recibo. mi esposa Yosiber, por Génesis, Milka de Jesús, Eloy Miguel y Miguel Daniel. Amén, lo recibo. Por Jorge, Rubia, Aurelio,
Macier, Arle Marcela, su papá, Jesús Miguel, Isaac, Samuel David, Enedia, Alfredo, Carmen, Valentín, Joana, Jonacarí, y por todos los abuelos. Amén, Doy lo gracias a recibo. Dios por la bendecida madre, Hola, por Padre. Gustavito. También por la bendecida Mamadela y por todos sus hijos y familiares. Por la bendecida Amén, lo Isabel, recibo. el bendecido Ángel, su esposa y su hija. Por el bendecido Walter, por Marcela Sofía. También por la bendecida Fabiola y mi amado Matías. Por el bendecido Daniel y Danielito. Por la bendecida Miriam. Por el bendecido Rolando, Michael, Michael y Chantal, Vilmari, Roxana y Danielito. También por el bendecido Dixon, María, Noel y Ángeles, Larita, Luciana y sus papás. Ruego al Dios de la gloria y el Padre de misericordia y Señor de toda consolación, que haya gracia delante de sus ojos todos los que hoy he nombrado, y la gracia caiga sobre cada corazón. También el de la bendecida Milagro, el bendecido José, el bendecido Carlos, de la bendecida Cira y Cira Elena, de su amiga, del bendecido José, Juan, el bendecido, la bendecida María Teresa, su esposo, la bendecida María, también del bendecido Gustavo, del bendecido Castellano, Rafael, también del bendecido Alexander. También ruego, Dios de la gloria y Padre de misericordia, por todos ellos, Joyce, Jexy, Victoria, Alexi, Carolina, Valeria y Verónica y sus papás. El bendecido Ramiro y la bendecida Carmen, Rebeca, Raquel, Ignacio, Simón, Giovanita, Javier, Jaciel, Darwin, Isaac y Isabel, por su mamá. También por Daisy, Anthony, Dariana y la bebé. Por Carla, Keila, Keili, Carla, Daniela, Milagrito, Elena, su hija. Por todos sus familiares. También le ruego al Dios de la gloria por Natalia y por su mamá Nildita, y por la mamá de Nildita y por su hermano. También doy gracias por la bendecida Adela y por el bendecido Jorge. Por Aibeya y Ney, Jesús y Andrés, Chelita y el Catire, Zenaida y Franklin, Elizabeth y José, Elienaider, Jesús, Elian David, Blaker, Valentina, Camila, Saraí, Francesco, Gael, Mateo, Paul y Miranda, por Matías, por Mayo, de Quito, de Nivé, María Gumercinda, y por todos sus hijos y nietos, por el bendecido Luis, su mamá, por todos sus familiares. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por Hospicio, Isela, Reina, Pericha, Morel y Josué, y la cia la bendecida Juan, por el bendecido Richard y la bendecida Auri, Anthony, Ron y Rachel, por todos sus familiares. Doy gracias a Dios por ella, por su esposa Stephanie, por Mateo, Jeremías e Isabela, por cada miembro de esta amada Madre Iglesia, por los que han visto mi rostro y los que nunca lo verán. Doy gracias a Dios por los que partieron en la amistad del Dios Todopoderoso y Eterno, por los familiares del bendecido Puyosa, del bendecido Alberto, del bendecido Domingo y del bendecido, la bendecida Auri, el bendecido de Maro, por la bendecida Gumercinda Peña de León, Eloy Alberto León Blanco, por la bendecida Rubia del Carmen, que todos sus familiares lleguen a los pies de Cristo, conociendo el evangelio de nuestra salvación. Doy gracias a Dios por Papá Nono, Mamadela, tía Abuela, por Tibelio, tío Zenobio y tía Aura, por Pito y por Aida, también por los familiares del bendecido Walter. Doy gracias al Dios de la gloria y al Padre de misericordia y al Señor de toda consolación por mis vecinos, amigos y familiares, por Johan y su familia, por Gira y su familia, por Rubén y su familia, Pedro y su familia, Carolina y su familia, Elsie y su familia, Mendoza y su familia, por Freddy y su esposa Sora y su familia, por la congregación y toda su familia, por Pico y su familia, por Goyito y su familia, por Jovito y su familia, por el bendecido José y su familia, la bendecida Gladys, muy amada, y su familia, por este su servidor, casa de Dios y puerta del cielo y su familia. También por la bendecida Fiorella y su familia, por los bendecidos y su familia, por Linibe y su familia, Casi y su familia, Gaby y su familia, Tania y su familia, Chichito y su familia, y mi primo el negro y
y su esposa y por todos sus hijos y familiares. Doy gracias a Dios por Lo todos recibo. los benditos y benditas de Dios en todas partes del mundo que han creído en Cristo, Señor nuestro. Amén, Abba, Y Padre, lo recibo en el recibo. amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito que hoy Dios concede las buenas peticiones del corazón de cada uno de ustedes. Amén, Para lo la recibo. gloria de Dios, en el nombre de mi Señor y Salvador Cristo bendito por el Espíritu Santo de Dios que está en mí, por tu fe será hecho. Amén, lo recibo. Y por Así eso que aclamo, un Abba, Padre. saludo a toda esta hermosa, amada iglesia en todas partes del mundo. Besos santos, gracia y paz. Recuerden que mañana 4 de la tarde, por este mismo hilo espiritual, estaré otra vez conectado, llevando la buena palabra de Dios. Recuerden que vamos a hablar la diferencia entre el diezmo y la siembra. Muchos se van a dar cuenta que el diezmo no hay que pagarlo. No hay que pagar el diezmo. Pero a usted, ministro, mañana actívese por aquí, por este canal, por este live en TikTok, 4 de la tarde. Te vamos a hablar la diferencia entre el diezmo y la siembra. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. A ver, ¿quién de ustedes de los que está ahí va a cantar algo? La bendecía Miriam. Adelante. Vamos a cantar una. Yo tengo una por aquí que tenemos tiempo que no la cantaba, pero es muy bonita. Es un lucero. Dice así: ver las plantas como crecen, Amén, ver la amén, sonrisa Padre. del niño, el anciano que corrige, es vivir. Es Ver el vivir. cielo tan inmenso, ver las aves en su vuelo, el valioso amor de madre, es vivir. Es vivir. A ver, el coro. Es vivir, es Es vivir, vivir. es Es vivir, vivir. es Es vivir. vivir. El propósito del mundo es Es vivir. vivir. La alegría de una madre cuando un niño llega al mundo. Un milagro tan hermoso es vivir. Es vivir. Es Fuera el vivir. hombre que trabaja, que mantiene a su familia y van juntos a la iglesia. Es vivir, es Es vivir. vivir. Es vivir. Es vivir. Es El vivir. propósito del mundo es Es vivir. Gracias al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Cristo bendito. Es vivir. Es vivir. Es vivir, es vivir. El propósito del mundo es vivir. El legado que ha llegado desde el reino de los cielos, el Cristo resucitado, es vivir. Todo lo hizo Dios perfecto, gózate en todo momento. El propósito del mundo es vivir. Otra vez, es vivir. Es vivir. Es vivir. El propósito del mundo es vivir. Es vivir. Es vivir.
propósito del mundo es ti. Abba Padre. Padre. Bueno, Felicidad, felicidad, felicidad. a Eloy. Eloy canta una canción a la madre. A ver, dele para el ministro. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo. Hoy, Señor Dios bendito. En el día de reposo empieza a 6 de la tarde del viernes día bonito hasta el sábado a las 6. De este sábado bendito, bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios. Tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que de ella anduvieras. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que de ella anduvieras. Bendito es el Señor, toda mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Padre. Y por eso ¿a dónde está? Recuerden, mañana 4 de la tarde en este mismo canal hablaremos de la diferencia entre el diezmo y la siembra, para que veamos que ahora no tenemos que llevar los diezmos hasta Israel, y el que cobre los diezmos está robando a Dios. Mañana vamos a explicar toda esta cosa, así que ministro Mosca, pila aquí, porque el príncipe de los ministros ya está entre nosotros. Por eso amén, clamamos, gracias a Dios por ti, bendecido. ángeles, Y por con eso todos clamamos, ustedes, Padre. gracias a Dios, a toda esa audiencia y todos estos benditos y benditas que entraron en este canal de Amén. hilo espiritual. Ángeles con todos ustedes. Amén, de la Los misma amo manera. mucho en el Gracias amor a de Dios. Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Amén. Bendecido.